Hoy vamos a tocar un tema muy interesante e importante para todos los periodistas y comunicadores que están ejerciendo esta profesión en la calle, como se dice, en el campo. Vamos a hablar acerca de cómo cubrir las noticias durante la pandemia. Y para ello hemos invitado a Lourdes Tupac Yupanqui Rocha, quien es reportera y presentadora de noticias con 11 años de experiencia. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, tiene una maestría en Dirección de Comunicación Empresarial, diplomado en Imagen, Publicidad y Redes Sociales y curso de posgrado en Marketing Digital. También ha trabajado en Panamericana Televisión, América Televisión, RPP, el Grupo EPENSA y actualmente pertenece a Latina. También se ha desempeñado como docente en la Escuela de Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y en Toulouse-Lautrec. Muchísimas gracias, Lourdes, por estar esta noche conectada y bienvenida. A ustedes, muchas gracias y saludar también a todos los participantes que se dan un tiempo esta noche para poder conversar un poco sobre la cobertura extraordinaria que estamos haciendo en esta pandemia. Vamos a tratar con Jimmy de explicarles los detalles, lo que a veces no se sabe detrás de la pantalla, todo lo que ocurre para poder llevarles la información. Eso ha sido un reto para nosotros y continúa siendo. Y sí, justamente ya que mencionaste a Jimmy Baigorria Castañedes, la persona que te está acompañando esta Hola. noche. Hola Jimmy, déjame presentarte por favor. Jimmy Baigorria es comunicador con 20 años de experiencia, trabajó en la presidencia de la República del Perú por 8 años, 4 años en Canal 7 y 8 años en Latina. Trabajó en 2 programas dominicales como Reporte Semanal y Punto Final de Latina. Lideró también una empresa audiovisual, trabajó como editor y actualmente hace el trabajo de camarógrafo, un trabajo nada fácil tampoco porque es un complemento, es el complemento para que Lourdes también pueda desarrollar las noticias, las notas del día a día con la veracidad que la ciudadanía merece. Bienvenido a esta noche, Jimmy. Gracias, gracias. Gracias y en realidad agradezco la invitación de Lourdes y de ustedes para poder contarles un poco el día a día de que nosotros como periodistas nos enfrentamos en este momento de pandemia. En realidad, imagino que no es nada fácil, ¿no? No es nada fácil estar también en la primera línea de batalla contra este virus invisible para todos. Es muy difícil, pero ustedes tienen el valor, la misión de llevar información veraz, precisa y sobre todo que el público merece escuchar y sobre todo ver. Muchísimas gracias por estar esta noche conectados con todos los periodistas y estudiantes de comunicación, no solamente de Lima y de Chimbote o de otras filiales que tiene la universidad, sino también de todo el Perú. Y también hay personas que están conectadas desde el extranjero. Me gustaría saludar a Brenda Brito. Gracias, Brenda, por estar conectada esta noche, esta vez como participante. Ella es periodista de Telemundo 49, está conectada ahorita desde Florida, Estados Unidos. Muchísimas gracias, Brenda. Y antes de iniciar, voy a dar unas pautas bien precisas y claras para ya no quitarle mucho tiempo a Lourdes y a Jimmy. Vamos a iniciar este webinar, lo vamos a desarrollar como un conversatorio. Lourdes y Jimmy van a explicar acerca de cómo es el trabajo del día a día de ellos en la calle, como se dice, como nosotros los comunicadores y periodistas lo conocemos y lo manejamos. Y posteriormente vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas. Todos los panelistas, perdón, todos los participantes de esta sala, en la parte inferior de su pantalla tienen la opción preguntas y respuestas. Ahí pueden ir formulando ya sus preguntas y yo voy a hacer llegar esta información a Lourdes y a Jimmy. Ustedes me dirán si la pregunta va para Lourdes o para Jimmy. Y bien, dicho esto, no les quito mucho tiempo a ustedes y muchísimas gracias de parte de la Universidad César Vallejo, de parte de la Dirección de Comunicación que forma este equipo. Reciban las gracias por estar conectado y nada más, iniciemos. Bienvenidos. Bien, John, muchas gracias. Bueno, va a ser complicado tener que explicarles en una hora o menos de una hora todo el trabajo que estamos realizando en esta cobertura que nos ha agarrado de golpe en realidad, ¿no? No teníamos planeado, ningún canal de televisión había planeado
Nunca, creo. ¿No? Así es, Nunca. no sabíamos de esto Ajá, en ningún como, momento. cómo cubrir, ¿no? Cómo cubrir una pandemia. Lo mirábamos desde lejos, pasaba en el extranjero, pero no sabíamos en qué momento iba a llegar. Y es más, sí iba a llegar, porque había muchas personas que decían, no, imposible que llegue el coronavirus a nuestro país. Y, por ejemplo, tanto es que no sabíamos que el 6 de marzo, cuando detectan el primer caso de coronavirus en nuestro país, no tomábamos ninguna medida todavía nosotros, ¿no? No, pues no. Creo que... Se veía que en otras partes del mundo se usaban mascarillas, ¿no? Pero por aquí todavía, ¿no? Y pasaron días, ¿no? Y pasaron días todavía. Pasaron días. Casi una semana. Casi una semana pasó para que nos otorguen también las mascarillas, porque, claro, es un proceso logístico, el canal, ya sabemos, no a nadie tenía previsto, en realidad sí sabía que podía llegar, pero no había un pedido formal, ya no teníamos las mascarillas listas. Pasaron varios días, como dicen, por lo menos una semana, para que nos dieran primero las mascarillas. Incluso se comentó y se criticó mucho a uno de nuestros compañeros cuando ingresó a una zona de migraciones del aeropuerto, ¿no? Porque ahí tomaban la medida de la temperatura, por ejemplo, a los extranjeros que llegaban, y él ingresó con mascarilla, ¿no? Porque Sí. justamente ahí había un peligro de que alguna persona esté viniendo de viaje, porque así es como llega el coronavirus a nuestro país, con una persona que llega de viaje desde el extranjero y se contagia. Entonces algunos periodistas o algunos colegas decían, ay, ¿cómo voy a usar mascarilla? Qué exagerado. Bueno, no fue así. No fue así, no fue así. Así, sinceramente, no fue así. Uh-huh. Bueno, luego que llegó el virus acá al país, pues nosotros de alguna forma llegamos a utilizar los equipos de desinfección, ¿no? Por ejemplo, llegamos a utilizar el tema de las mascarillas, el tema de los guantes, el tema de lentes, por ejemplo, acá atrás lo tenemos, el tema de un protector facial, el tema también de estos trajes. Estos trajes que son, además que son muy incómodos, ¿no? Porque dentro, recuerden, era marzo, hacía mucho calor, poco a poco fue disminuyendo, y este es uno de los trajes que nos proporcionó el canal, por ejemplo, que quema, la verdad quema, pero teníamos que colocarnos, por ejemplo, yo me lo coloqué en un hospital, creo que estaba en el hospital de Villa El Salvador, había muchísimas personas que estaban fuera, fue la primera vez que me lo coloqué, hacía un sol tremendo en ese momento, pero no había de otra, porque las personas que habían llegado a este hospital estaban todas infectadas por coronavirus, y los parientes, los familiares estaban esperando afuera, y estaban esperando, y no sabemos si las personas que esperan, porque cuando uno convive con otra persona, pues probablemente comparte algo, ese algo puede haber hecho que se contagien, y no sabíamos si las personas que estaban afuera estaban contagiadas o no. Fue la primera vez que yo me lo coloqué, por lo menos, terminé, pero sudadísima, pero era la única forma de protegernos. Algunas personas dicen, ¿por qué se pone? Solo entra por los ojos, por la boca. Sí, claro, pero también puede caer en tu ropa, tenemos de repente adultos mayores en la casa, tenemos niños en la casa, y lo que uno quiere es protegerse de pies a cabeza. Entonces, utilicé esto, utilicé los guantes, los lentes, que cubren totalmente los ojos, y encima el visor. Y una vez que ya pues nos retirábamos, tenemos que desinfectarnos. Así es, así es. Teníamos que desinfectarnos con estos, por ejemplo, aparatos que... Alcohol, ¿no? Sí, alcohol, nos rociábamos por toda la ropa, rociábamos los micros, la cámara que ven atrás, rociábamos hasta el trípode, si lo sacábamos, el propio aparato de transmisión, que era el Live View, también desinfectábamos todo eso. Desinfectábamos, y cuando subíamos al carro, todavía lo hacemos, lejía para las plantas de las zapatillas, de los zapatos. En todo momento bajábamos a hacer alguna transmisión o alguna cobertura de alguna noticia, y así como ven en pantalla, nos desinfectábamos de pie a cabeza. Así es, primero empezábamos con los equipos, dejábamos los equipos, y después de eso agarramos y nosotros mismos nos desinfectamos, y desinfectamos también al reportero, al chofer que nos transportaba, ¿no? Claro. De igual forma. Es la limpieza de todos los equipos. Este es el día, por ejemplo, que les comentaba, que estaba ahí tenemos, ¿ven? Tengan ustedes una visión de todos los equipos de protección personal que usábamos, o que usamos hasta el momento, y es complicado, por lo menos también con usar todo.
todos los implementos de protección personal más los equipos, ¿no? Por ejemplo, los camarógrafos están pendientes de sus equipos, de la cámara, del micro, del trípode, pero también del live view. Y el live view, el equipo de transmisión pequeño que es como una mochila, requiere que te pongas unos audífonos, más retorno de audífonos, no escuchas nada, es horrible, ¿no? Sí, así es, así es. Entonces, en realidad hay dificultades y hasta el momento, ¿no? Usábamos audífonos para el retorno del live view, audífonos para escuchar lo que captaba la cámara, y también estábamos con los lentes, con estas mascarillas, mira. A ver, Miren ustedes esta mascarilla que yo verdaderamente lo estoy usando en momentos de mucha afluencia de público, ¿no? Esto más los lentes, yo particularmente, como camarógrafo de Latina, los lentes se me empañaban demasiado, se me empañan demasiado. No me deja trabajar porque en realidad, usted sabe, tengo que mirar bien los colores, bien la definición del foco, igual mirar a mi alrededor, qué es lo que sucede, y particularmente fue y es bastante dificultoso usar lentes en estos momentos de pandemia. Una de las cosas que también les dieron a ustedes, además de los desinfectantes, porque solamente le dieron a los camarógrafos Sí. los desinfectantes, el alcohol isopropílico que era para todos los equipos, pero también les dieron una especie de bolsas. Así es. Este tipo de bolsas que lo poníamos aquí en los micros, que es básicamente para protección, ¿no? Porque ustedes saben, pasábamos de una entrevista a otra, entonces para no estar contaminando, cogíamos esto y luego de la entrevista usábamos el alcohol isopropílico, lo rociábamos, ¿no? Y al término de todo esto, recién sacábamos todo. Y con cuidado, porque y con mucho cuidado, claro, porque teníamos puestos los guantes, ¿no? Y si no fuera así, igual, sacábamos con mucho cuidado y de ahí de nuevo nos desinfectábamos las manos con alcohol isopropílico, y cuando llegamos al canal definitivamente agua con jabón y todo esto, ¿no? Y encima los desinfectantes. O sea, en realidad la desinfección la hacemos cuando es cobertura por lo menos unas 5 veces durante la cobertura en la calle. Sí, durante el día. Y luego cuando llegamos... Hasta 6 veces. Hasta 6 veces, sí. Sí. Todas las veces que tengamos que bajar del carro, subir del carro, es más agotador. Incluso a mí, por ejemplo, me resultó muy complicado el uso de las mascarillas. Creo que a todos los reporteros y camarógrafos y auxiliares, ¿no? ¿Por qué? Porque la mascarilla N95, no tengo ninguna N95, tengo las de tela, pero las N95 que tienen, que son las quirúrgicas, Sí. Te protegen de tal manera que no entres nada de aire. Entonces, al momento de reportar, uno iba caminando y te iba faltando mucho más el aire. Te dolía la cabeza. Los primeros días a mí me dolía la cabeza espantosamente. Ya luego nos hemos acostumbrado a eso. Por ejemplo, Jimmy estuvo en una cobertura de los caminantes. ¿Recuerdan, no? Sí. Yo tuve una cobertura en los caminantes rumbo hacia Chaclacayo. Y subíamos por Matucana también, y en eso, ustedes saben, en la altura te va faltando el aire, y las mascarillas te dificultaban mucho, dificulta mucho las mascarillas, aparte que uno mismo sigue inhalando el dióxido de carbono que uno exhala, lo vuelve a inhalar, entonces sentías un mareo en esos momentos, entonces cuando uno por instantes veías que no había nada a tu alrededor, se sacaba uno y se siente un alivio, porque respiras aire fresco, aire puro, ¿no? Pero verdad que sí, es bastante dificultoso trabajar con estas mascarillas. Trabajar con el equipo de protección personal en general, y además, como le decía, no escuchas, por ejemplo, el momento de entrevistar, cuando tienes una varilla, que la tenemos por acá, hemos querido graficar todo. Es una varilla de aproximadamente 1,5 metros, 1,5 metros, que en realidad lo usamos para tomar la distancia, con el entrevistado, ¿no? Así es. Tengo acá una de las fotografías en las que estamos usando una varilla, por ejemplo. A ver si se abre, ojalá se abra. Ya. Ahí tenemos el metro de distancia que nos piden. Estamos ahorita sin mascarillas porque ya nos sacaron las pruebas, entonces todo va bien por ahora. Pero, esta es usualmente la distancia que se guarda. Entonces, hasta un poco más, ¿no? Podríamos ahí coger de repente un poquito más hacia abajo, ¿no? La parte final de la varilla, ¿sí?
Pero Es cansado, ¿no? sí, así es. Cansado, Así es, bastante cansado cogerlo de la parte final. Ajá. Y además, lo que le decía, no se escucha. Mi camarógrafo lo puede escuchar porque él está con los audífonos, tanto del retorno del canal, está escuchando al coordinador, está Sí, escuchando la señal en vivo, y por ahí se le dan alguna indicación. sí. Y de paso a lo que pasa alrededor, ¿no? Y yo también él tiene dos audífonos, de la cámara y del retorno. Bien Diferente. tapado. Por ejemplo, había momentos de que mi reportero me decía algo, háblame por el micro porque no te escucho nada, mencionaba, ¿no? Porque de verdad que estaba por un lado escuchando el canal y por otro lado escuchando lo que pasaba en el momento de la cobertura. Claro, y era, por ejemplo, complicado en los operativos, porque en los operativos, en primera instancia nos decían, no se acerquen los primeros días, ¿no? Al principio no tenían, en realidad creo que no tenían el reparo de cuán peligroso era estar cerca a otra persona. Con los días, cuando fueron pasando los días, cuando habían más contagiados, cuando comenzaron a haber ya personas fallecidas por el coronavirus, ahí recién como que tomamos todos conciencia de ello y nos pidieron que no nos acerquemos a los operativos, ¿no? Y allí, por ejemplo, como yo reportero, que no me acerco, camarógrafo que no se acerca, ¿cómo vas a saber más? ¿Cómo vas a narrar más de lo que todos estamos viendo? Es bien complejo ello, porque la intervención policial y militar ya tenías que contarla, pero a lo lejos, eras como un televidente, y la diferencia entre el televidente y el equipo es que está el equipo ahí y tiene más información. Entonces, había veces que intentar escuchar qué ocurría o esperar que pase para poder acercarse solo al policía de repente o solo al militar para que nos pueda decir qué está pasando, ¿no? Ustedes también tenían que grabar desde más lejos, hasta ahora. Sí, sí, claro, claro. O sea, grabamos en la actualidad desde una distancia bastante prudencial, ¿no? Ahora usamos mucho más el Zoom. Recuerdo en un momento, en un primer momento donde encontraron un cuerpo en una vivienda en Miraflores, teníamos que estar como a 50 metros desde la casa, de la casa. Aquí, Y ¿no? sí, Como teníamos, por hacemos. ejemplo, que usar trípode, ¿no? Porque en ese momento la distancia te juega mucho el tema del pulso, entonces cualquier movimiento se veía muy, muy feo, ¿no? Entonces, teníamos que usar sí o sí trípode por la distancia, ¿no? Sí, justamente ese es el informe de uno de los, Sí, claro. ¿no? De uno de los fallecidos, o el primer fallecido en su casa, ¿no? Y queríamos hacerle más o menos, bueno, ahí están las declaraciones, están todos pegados, se dan cuenta, pero ya con el tiempo ya no hay, ya no se puede observar Ahí pueden observar, por ejemplo, los micros. Miren cómo estaban forrados ya también de aquel plástico, ¿no? Que es para la protección del micro y del siguiente entrevistado, ¿no? Y bueno, al comienzo ya les decíamos, ¿no? Fue también un redescubrir de nuestra labor, porque los primeros días, ok, nadie le hacía caso, decían, sí, bueno, hay un caso de coronavirus, no sabemos más qué ocurría. Incluso yo tengo algunas fotografías de la cobertura en Palacio, de la cobertura en el mismo aeropuerto, donde todavía no usábamos ni mascarilla ni nada, y ya teníamos un caso aquí de coronavirus. Entonces, esto cambió con el tiempo, les muestro, esto cambió con el tiempo. Aquí tengo esta fotografía, estoy en Palacio, ya se habían elevado, ven el banner, lo que dice acá abajo, ¿no? Se elevan a 13 los 13 casos los de casos. coronavirus en nuestro país, y aún así andábamos sin mascarilla, sin ningún tipo de protección. Eran los primeros días en realidad en los que teníamos esta cobertura. Miren, fue ese mismo día en el aeropuerto, donde continuábamos sin ningún tipo de protección. Pero ¿qué sucede luego, no? Luego ya comenzamos a ver, voy a cerrar las imágenes porque se me está poniendo un poco lenta la máquina. ¿Qué pasó luego? Que teníamos noticieros y no había nada en la calle. ¿No? Era de noche y ya había toque de queda, sí, claro. ya había aislamiento social, ¿y qué mostrábamos, pues, no? Era redescubrir, y ¿qué mostrar? Los primeros días, claro, novedoso, porque nadie había visto la calle tan desértica como en estos días, ¿no? Claro, mostrábamos en esos momentos las calles, las avenidas, sin carros, sin gente, ¿no? Gamarra, aquí vas a encontrar Gamarra sin gente, ¿no? Nunca, claro. Sí, el centro de Lima.
Aquí, por ejemplo, tenemos el enlace de una compañera nuestra que es Maricé Vegas, que justo estábamos revisando qué es lo que ella contaba, ¿no? Apenas se Eso es inicia, Miraflores, ¿no? esto es Barranco, Barranco. Barranco, Les vamos a Barranco. compartir en este momento, disculpen que sea un poquito lento esto, pero las computadoras a veces no nos juegan a favor. Sí, en ese momento todos sorprendidos. Nuestra compañera Maricé relataba A esta hora, aquella digamos un calle viernes que normal, siempre anda común, estaría con mucha totalmente gente, pero sin abarrotado de embargo ella estaba gente. sorprendísima por lo que había pasado. Estamos. Miren, esta es la introducción que le hace Mónica, y era el día 5 de aislamiento social. Ay, no sé. Luce completamente distinto. Es una forma también de ver el otro lado de esta pandemia, un redescubrimiento de las calles que hay en nuestro país. Maricé, te escuchamos. Así es, Mónica, como bien lo decías, bueno, este es un panorama absolutamente atípico aquí en Barranco, exactamente en el Boulevard. Es un lugar, pues, donde normalmente hay mucho movimiento, hay muchos locales nocturnos. A esta hora, digamos, un viernes normal, común, estaría totalmente abarrotado de gente. Eso en circunstancias normales, ¿verdad? Pero claro, sabemos que estamos con un toque de queda, estamos en situación de estado de emergencia y pues acá en el distrito se está acatando totalmente. En el tiempo que llevamos aquí, Mónica, no hemos visto absolutamente ni una persona pasar. Mira cómo Y se así ve fue también. durante varios días. Entonces decían, escuchábamos que decían los productores, ¿y ahora qué presentamos? ¿Y ahora qué les mostramos? Porque ya no teníamos más noticias, ¿no? O sea, ya Sí, poco a poco la gente fue saliendo a la calle y ya teníamos muchos operativos. Y después los operativos venían las colas, ¿no? sí, sí, así es. Así es, las colas. Y bueno, algo también que queríamos conversar con ustedes para ir cerrando nuestra presentación, porque nos hemos extendido bastante, y ya luego que vengan todas las preguntas, ya les decíamos va a ser complicado absorberlas todas o contarles todos los detalles en tan poco tiempo, pero era la cobertura también sobre los fallecimientos, ¿no? Porque vino el ministro y dijo, el nuevo ministro, Víctor Zamora, de Salud, y dijo, bueno, por si acaso la situación va a ser esta, todos nos vamos a contagiar, y la gente dijo, ay, ¿cómo todos nos vamos a contagiar? ¡Qué alarmista! Bueno, es la verdad, todos se están contagiando. Esa es la verdad, pero no hay una vacuna. Entonces, de alguna manera, mata a las personas que son más vulnerables y de otra, las personas que son más fuertes logran sobrevivir y a veces son asintomáticos, como ha habido muchos casos también en nuestro canal. Sí, claro, como, a ver, particularmente les cuento, yo soy asintomático, pero felizmente llegué a perder simplemente el olfato y bueno, estuve en cuarentena durante los 15 días y en mi caso, de alguna forma la pasé regular, ¿no? Casi bien. Así Claro, es. con preocupación, pero Con preocupación, no claro. El primer físicamente, día ¿no? sí fue, sí, oh, ¿qué pasó? ¿En qué momento me contagié? ¿Cómo me contagié? Llevando las medidas de seguridad, ¿no? La mascarilla, el traje, ¿no? Los guantes. Bueno, sinceramente, no usaba mucho los lentes. No sé si por ahí, o sea, no sabría decirles si fue por ahí donde adquirí este virus, pero ¿por qué no usé los lentes? Les expliqué hace un momento, porque se me empañaban, ¿no? Entonces agarraba, me los quitaba un rato porque no podía trabajar de esa forma. Sí, yo creo que por ahí fue. Yo creo que por ahí fue. Sí, y claro, a veces te indicaban, ¿no? Por el retorno. Ingresa más. Yo un día, por ejemplo, yo estaba en un operativo en un mercado y el operativo era de desalojo de un mercado. ¿Se imaginan cuántos fiscalizadores, cuántos municipales, cuántas personas que estaban pugnando porque les devuelvan sus tomates, zapallos, todo lo que venden? Había un montón de gente y cuando me di cuenta, por ejemplo, yo ya estaba dentro. A ti te pasó en el mercado de frutas y Ah, sí, ¿cierto? claro. Y sí, así es, así fue. Estuvimos en un vivo, ingresamos y había muchísima gente que se estaba haciendo su cola para hacerse la prueba. Para hacerse la prueba. Entonces me imagino cuánta gente infectada habrá estado en ese momento ahí. Y bueno, ingresamos porque teníamos que ingresar a cubrir el evento. Pero creo que también por ahí fue algún efecto esto del contagio. Ajá, es una preocupación constante porque Sí, contagio, así es. ¿Por qué? Porque visitamos, ¿qué visitamos? Mercados, ahora último estamos visitando también las avenidas Grau con los ambulantes, o sea, siempre estamos detrás de la noticia donde hay no mucha están los gente, donde infectados. están los infectados, y sí, corremos ese riesgo. Y es preocupante, o sea, Sí, es preocupante. realmente eso incrementa los niveles de estrés que uno ya puede tener por el confinamiento, por el trabajo, por la presión, por todo. Antes teníamos horarios reducidos, ahora son horarios extendidos porque ya prácticamente
prácticamente se ha hecho tradicional, ya no es una cobertura que llamen nuestros jefes extraordinaria, porque ya son 3 meses, entonces de extraordinario tiene la coyuntura, sí, es verdad, la etapa, la pandemia, eso es lo extraordinario que estamos viviendo, pero la cobertura ya diaria es tan extensa como antes de la pandemia ahora, ¿no es Sí, cierto? bastante. Y claro, y choca un poco porque los primeros días, o el primer hasta el segundo mes, ¿no, Jimmy? Creo que la gente venía y te decía, señorita, tengo COVID, entonces, y era un, señor, aléjese, ¿no? Y muchas veces tenemos en decirle, por favor, aléjese, por favor, mantenga su distancia, porque la gente en su Sí. desesperación quiere hablarte y no sabe cómo decirte que me ayuden, porque no hay nadie, yo llamando al MINSA, al SAMU, al Salud, y nadie me hace caso. Y es la desesperación constante, y por eso la gente se está muriendo muchas veces en su casa o en la vía pública, ¿no es Sí, cierto? así es, así Y es. Y bueno, en cuanto a imagen, por ejemplo, ¿no? O sea, veíamos a los que fallecían en las calles y teníamos que proteger de alguna forma también su identidad, hacíamos planos cerrados, o hacemos planos cerrados, o si no, planos abiertos para que el editor le coloque un blur en la cara. Y bueno, de alguna forma también ha cambiado nuestro lenguaje audiovisual en estas épocas. sí, a nosotros, por ejemplo, nos dieron una capacitación desde el MINSA, porque, ya le digo, para todo esto, todo era nuevo. Vivimos exactamente lo que ustedes, solo que un poquito más de cerca a lo que está ocurriendo, ¿no? Si da terror verlo por televisión, frente a frente, es bien impactante. El fin de semana pasado a mí me tocó cubrir una persona que se había desplomado en la vía pública. Finalmente esa mujer falleció, y falleció cuando habían municipales y policías que intentaban llamar a todos y nadie les respondía. Y no es porque no quieran, no es porque sean malos, porque de pronto no les dé la gana, sino porque no se dan abasto. Y eso es lo que muchas personas todavía no comprenden. Y hacemos este pequeño espacio aquí de reflexión con ustedes también, para que puedan trasladarlo también a sus familias, porque muchas personas no le tienen mucho respeto o miedo que deberíamos tenerle a esta enfermedad, pero quizá uno puede sobrevivir, pero otra persona no, y la puede pasar muy mal. Tenemos amigos que están pasándola re mal, familiares, que han tenido que gastar muchísimo dinero y no, y hasta ahora no se recuperan 300.000, 400.000 soles que cuestan las clínicas, porque los hospitales no se dan abasto. Jimmy decía lo de las imágenes, ¿no? Cómo llevarles la imagen tan fuerte de una persona que se ha muerto en la calle, a vista y paciencia de todas las personas que estaban pasando por ahí, o de los vecinos que están observando, y del miedo. Los primeros días se desinfectaba toda la calle, ¿no? Como en Ah, esa sí, nota. sí, sí, claro, como la nota que acabas de presentar hace un momento, me acuerdo que en esos momentos agarraba, vino la municipalidad y desinfectó toda la Ahí, calle. ¿no? Sí, así es. Ahora como que le pasan ¿no? Como que un poco de jabón y se Sí, acabó. ya no mucho, Ya así es es. como que tradicional que pase esto, y baldean un poco y se acabó, pero antes, y llegaba todo un ejército de limpieza y comenzaba a refregar la vereda, los vecinos también se quejaban, Sí, ahora como que ya no sí. tanto. Por ejemplo, nosotros en la capacitación del MINSA nos dijeron cuáles eran los protocolos, y nos advirtieron que va a llegar un momento como este, en el que la gente se va a empezar a morir en la calle y no van a poder hacer nada. Eso a mí me impactó, porque dije, wow, Ya se está dando. y ya, ¿no? Y va a seguir ocurriendo al parecer, si es que no controlamos los contagios, si es que no nos aislamos, no mostrar dirección exacta, no dar identidad de la persona que está allí, ni de la familia, porque muchas veces podrían sufrir discriminación. Claro, eso ya está en cada uno, ¿no? ¿Qué vas a discriminar a una persona que se ha contagiado solamente por salir a comprar, por ir al Sí, banco? sí, Y todos tenemos que salir a comprar, lamentablemente. mal, ¿no? El tema de la discriminación. Ujú. Qué feo en realidad. Sí, sí, o Sí, sea, es como tu compañero, acá, mis compañeros varios se han infectado, y es como sí, que no, porque al finalmente ellos regresan a trabajar, por ejemplo, y regresan a trabajar con un certificado, que ya se curaron, que ya están bien, y son hasta inmunes, o sea, chévere, ¿no? Qué bueno por ellos, están como que un poquito más ganadores con ello. Pero eso era, ¿no? La sensibilidad al tratar, por ejemplo, estas noticias es fundamental. Eh, ya les digo, les cuento sobre este caso, sobre el último, porque es el que más recuerdo, de esta persona fallecida, pero yo había visto hasta los videos de la agonía, y entonces me ponía a pensar en esos momentos cómo relato esto para que no sea tan fuerte, y para que a la vez las personas puedan reflexionar un poco sobre su cuidado personal, su cuidado de salud, ¿no? Y hay que tener mucha sensibilidad, porque y cuando conversas con la familia, con los parientes, caramba, se le ha muerto un ser querido, ¿no? No te va a dar datos exactos,
no le puedes decir, señor, ya, ¿cuánto, quién es, qué edad tiene? Y tratarlo mal tampoco, ¿no? Hay que ser muy empáticos en esos momentos que son de tensión, porque Hay que todos tener quieren mucho llamar. tino, hay que tener mucho tino para esas cosas. Sí, Sí, a no, veces no se incluso puede. a ustedes, ¿no? Cuando los familiares no quieren hablar, y eso ocurre siempre, ¿no? A ellos son los que más atacan, en realidad. Ah, sí, Son claro, nos los que- apartan, nos pega delante de la cámara, ¿no? Ujú. Pero comprendemos de alguna forma en este momento lo que pasa, Sí. o por lo que pasan las familias. Sí. Sí, bueno, hasta ahí más o menos va nuestra participación en cuanto a la charla, a este conversatorio, los puntos que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y Sí, preguntas. sí, así es. Sí, vamos, ¿sí me están escuchando, no? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Ya, genial. Justamente mientras ustedes conversaban y sí, se estuvieron formulando varias preguntas y en realidad son preguntas muy interesantes. Vamos a iniciar con una de Christopher Valverde. Como profesional, ¿cómo podemos manejar las emociones sabiendo de que nos podemos contagiar? Creo que es una pregunta que se hace todos día a día, ¿no? ¿Cómo manejar estas emociones sabiendo que tenemos ese riesgo, ¿no? Pero aún así, ustedes como profesionales de la comunicación lo hacen. A ver, tú, ¿qué te parece? a ver, sí, bueno, mira, en ese momento que me informaron, que me llamaron y me dijeron que había salido positivo, sí, claro, en realidad fue impactante porque uno observa pues en el día a día cómo están procediendo las personas, cómo van informando de a pocos. Y yo imaginaba, uy, hoy estoy en el primer día, no sé cómo será mañana, pasado, si estaré en el hospital, si en algún momento requeriré de un respirador. Entonces, en ese momento fue muy preocupante. Luego ya calmándome, pues nada, a tomar conciencia de lo que debo hacer, ¿no? En ese momento, aislarme, de cuidar mis utensilios de comida, andar con mascarilla en la casa, tratar de no salir. Pero sí, fue muy preocupante, pero a la vez lo tomé calmado también. Ya al pasar los días, en mi caso, me di cuenta pues que no tenía síntomas. Y como les relaté, tenía simplemente la pérdida de, en mi caso, del olfato, ¿no? Ujú. Así fue. Sí, de hecho, todos los días es preocupante. Yo por estas semanas he estado dentro en la redacción, y en la redacción nos han marcado, por ejemplo, antes nos sentábamos así, ¿no? 1 y 2 pegados con nuestras computadoras. Ahora, por ejemplo, yo me siento acá y aquí nadie tiene que haber a mi lado derecho, ¿no? El frente tengo igual, un compañero a mi diagonal, pero nadie frente a mí. La idea es, de alguna manera, mantener la distancia dentro. Yo he estado redactando por estos días. Y en el comedor también, ¿no? Y en el comedor también, sí, claro. En el Sí, comedor el mismo procedimiento, ¿no? Hay una separación de una persona, ¿no? Y el frente también. Pero en la calle es el problema. Ah, la calle. En la calle es el problema, y la verdad es que la gente se acerca mucho, a nosotros, y aunque estemos protegidos, siempre hay un temor. A mí me pasó que un señor se me acercó hasta la ventana, y yo en ese momento, miren, yo no me saco la mascarilla, intento no sacarme la mascarilla, ni con mis compañeros, ni con nadie, durante la cobertura. Estábamos el turno de 5 de la mañana, es el más pesado que tenemos todos, porque hacemos 2 noticieros en vivo, el matinal y el mediodía, completos. Entonces salir en vivo agota mucho más, porque entre vivo y vivo vas haciendo tus informes. Entonces, por ejemplo, se me acercó hasta la luna del carro, y yo justo en ese momento ya habíamos terminado el noticiero, eran las 9:30 de la mañana. Me retiro la mascarilla, me retiro los lentes, voy a tomar un poco de agua. En ese momento recién iba a tomar agua, estaba hablando todo el día, y se me acerca un señor que estaba con mascarilla. Y me dice, señorita, y yo estaba con una abajo porque hacía calor, yo soy policía. ¿Quién vela por los policías? Yo salí negativo, a mí me hicieron mi prueba, pero mi esposa ha salido positivo. Ahora, ¿quién hace quién hace el tratamiento a mi esposa? Y adicionalmente, si ella duerme conmigo, ¿cómo cree que yo estoy? Yo soy positivo y yo estaba sin mascarilla. Entonces, de pronto, señora, aléjese, ¿no? Entonces, hay personas que no tienen la conciencia del caso, el respeto por el otro, porque si yo estoy enfermo, si yo estoy enferma, ¿por qué te voy a contagiar? ¿No? Y eso nos exponemos todos los días. Ha habido una reportera del 9 al que una persona le ha tosido en la cara, o en el hombro, donde sea, pero es una falta de respeto, ¿no? Bueno, Claro. devela también mucho
las cualidades, o mejor dicho, las características de nuestra sociedad. No te escuchamos. Hay un problema con el audio, creo, no te escuchamos. Sí, no, lo había silenciado, no me había percatado, pero ya, muchísimas gracias por la respuesta y por llevarlo por su experiencia. No es un momento bastante difícil, pero ustedes como profesionales están ahí, también en la primera línea de batalla, como se dice. Hay otra consulta de Gabriela Davelois. ¿Cuál fue la peor nota que les tocó cubrir en estos tiempos? ¿Qué recomendarían al momento de informar si el panorama llegara a ser peor de lo que vivimos? A ver, la peor nota que hemos cubierto. A ver. A mí la que hasta ahora... Creo que la última para mí. La última ha sido bastante chocante. Sí, bien fuerte. Sí. La que les contaba de esta mujer que había fallecido en cuestión de 2 horas. En cuestión de 2 horas vivía sola, salió a buscar ayuda porque imaginaba que se sentía mal. Probablemente había estado llamando a los números, pero nadie contestaba. Y ver su agonía, ver la desesperación de los policías alrededor que no podían salvarla, fue tremendo, fue tremendo. Y que esa señora o que esa mujer, lo último que haya dicho es su nombre para que le identifiquen. Miren, qué terrible, ¿no? Que uno, estás muriendo, y lo único que dices es tu nombre para que sepas quién es, y el número de un familiar para que le avisen cómo se encuentra, ¿no? Esta humanidad que se puede notar en estos videos que, lamentablemente no tengo el informe acá, pero probablemente alguno lo haya visto, el policía que la abraza, más que la abraza, que le ponen la mano en el hombro para calmarla, para decirle, oye, sé fuerte, espérate, tranquila, respira, así vas a poder. Eso es sumamente conmovedor. Creo que no todos los días vemos a gente antes que pasara esto, no es que tuviéramos experiencias de ver personas muertas, personas que fallecen, se desploman y de la nada pierden la vida todos los días. Es muy conmovedor. Eso es lo que a mí me ha impactado, por ejemplo. ¿Y qué más? Y la gente que no tiene que comer. No hay personas que no tienen que comer. Realmente es bien feo porque vas a asentamientos humanos y todos tienen trabajos independientes, a veces informales, eventuales, y te dicen, mis hijos tienen hambre. Lo único que tengo es un huevo, leche para mañana y un poco de arroz, ¿no? Sí. También es impactante. Y justamente, tomando el ejemplo de Lourdes, viendo esa problemática de aquellas personas que no tenían nada, en algún momento nosotros nos hemos puesto de pie y nosotros mismos hemos traído cosas de nuestros hogares, el equipo de prensa, y nos hemos hecho presente en aquellos lugares y hemos donado, porque la sensibilidad es abrumadora ahí en ese momento, ¿no? Que ves que la gente no tiene que comer. Entonces nosotros nos pusimos de pie en ese momento y llevamos nuestro granito de arena en aquel sitio, ¿no? Sí. Y de mi parte, de ver en qué zona fue impactante, yo creo que en un momento de los caminantes, ahora estas personas que están desplazándose a sus regiones, a sus pueblos, veía que para dejarlos pasar, pues tenía que pasar un tema de despistaje, ¿no? de COVID. Sí. Entonces, veía que muchos se quedaban, personas mayores, padres de familia, señoras, entonces, y el resto se tenía que ir, tomar el bus, entonces, y lo que se tenían que ir lloraban porque dejaban a su papá, a su abuelo, ahí, y con justa razón, porque no sabías lo que pasaba, porque de repente en los siguientes días el señor moría así, sí. en la tragedia, ¿no? Así de crudo así de crudo, así es. Y, por ejemplo, en nuestra cuestión de los caminantes, cuando ya no eran necesariamente caminantes, que yo encontré en la carretera Panamericana Sur, por ejemplo, a mí me conmovió mucho una niñita. Los niños siempre, cuando te van a hablar de una manera muy espontánea, ¿no? Y era una niñita que tendría unos entre 4 y 6 años. Entonces, justo mi camarógrafo en ese momento tenía pancitos y le dio uno y se fue corriendo a compartir con sus hermanos porque no tenían que comer en ese momento. O sea, pasan la noche en la calle. Ustedes, y son personas que no es que sean mendigos, son personas como nosotros, como ustedes. Que han perdido el trabajo. Exactamente. Que por no trabajar, por no tener dinero los han sacado de sus cuartos, de sus arriendos.
Entonces, y la pequeñita, por ejemplo, decía, ¿no? Lo que dice Jimmy, la mamá había dado positivo. Ella estaba con su papá y con su hermanito. Entonces decía, mi mamá va a volver, creo que ellos iban a Cusco. Sí, Bueno, vamos a Cusco desgarrador eso. en un viaje interprovincial, iban a hacerlo por un bus. Pero mi mamá, decía ella, con toda su inocencia, ¿no? Pero mi mamá, decía ella, va a ir en avión. Yo quiero ir en avión con ella, me dice. Pero ya seguramente va a ser en otra oportunidad. Pero yo sé que mi mamá va a estar bien. Entonces, ese ánimo que te da una niña, ¿no? Que tú dices, wow, qué niñita que, con una sonrisita tan bonita y con tanto ánimo inocente, ¿no? Porque tú sabes que de repente no va a ser así, y tú la escuchas a esta pequeñita y tú no sabes si realmente su mamá está bien, está mal, va a haber cama para ella, no va a haber cama, va a ser asintomática, A volver es a ver a muy su hija. incierto. Sí, Es así muy es. incierto lo que pasa. Y bueno, si las cosas las cosas se están poniendo peores cada vez más, es lo cierto. No sé ya qué meseta podemos hablar, porque en un día el máximo ha sido 206 muertos. Es un pico alto, 206 muertos. ¿Qué más podemos hacer? Simplemente tener pues los pies de plomo y continuar. Yo lo decía en una entrevista que me hicieron hace poco, para mí, y creo que para todos en estos momentos, se torna bien complicado, se torna emocionalmente muy complicado por las cosas que vemos en la calle, porque a todos nos está chocando. Nosotros lo vemos de cerca, pero ustedes lo ven con su familia, con sus amigos. También lo ven de cerca, en realidad. Todos lo estamos viendo de cerca. Y creo que se va a formar una generación o un grupo, una sociedad muy resiliente, que se va a tener que adaptar a todos los cambios, va a tener esa disponibilidad que otras generaciones, otras sociedades no han tenido. Pero es un shock muy fuerte a nivel emocional para todos. ¿Qué recomiendo yo? Siempre un acompañamiento emocional, siempre. Yo siempre lo he tenido, justamente porque como somos periodistas, estamos ahí todo el tiempo escuchando y cargándonos de los casos que tenemos, ¿no? Y de algún modo tenemos que descargar para poder escuchar los testimonios que vienen y para poder contar y ver lo que viene. Eso. Y justamente hay otra consulta, casi similar por la respuesta que me acabas de dar, Lourdes, de Andrea Rojas Araujo. ¿Cómo seguir produciendo nuevas notas con tanto estrés? ¿Qué es lo que hacen para impulsarse a seguir motivándose con todo lo que nos cuentan? Es vocación, ¿no? Sí, en realidad sí es vocación, verdaderamente. Sí. A ver, tú tienes 20 años de experiencia y no has vivido algo similar, ¿no? No, no he vivido nada similar. Yo lo que puedo tener como semejanza a esto es, por ejemplo, cuando uno va a los hospitales o hemos ingresado hacia una zona de cuidados intensivos, ahí sí nos visten, ¿no?, de pie a cabeza por el cuidado del paciente, ¿no? O cuando también he ido a una granja de pollos, ¿no? Donde se tiene que cuidar de los virus que ingresan ahí. Y te cubren también el tema del ingresar, overoles y zapatos y todas esas cosas. ¿Cuál era La pregunta es que ¿Cómo se impulsan? cómo continuar ¿Cómo se continuar? motivan? ¿Cómo se Trabajando. motivan? Emocional. Pues nada, de mi parte yo respiro profundo porque en realidad día a día hay nuevas historias, nuevos casos, y yo, ¿verdad? Por esta pasión del periodismo que tengo, respiro profundo y sigo para adelante. Yo hago eso. Ya, yo en mi caso, yo soy muy, muy, muy sensible, entonces me ha pasado que estoy escribiendo, estoy llorando, y sigo escribiendo y sigo llorando. Intento que no pase eso, lo hago más bien en mi casa, porque justamente en pantalla, por ejemplo, yo sí soy partícipe de evitar ese quebranto, ¿no? Porque uno está para informar con tus mejores armas, con tus mejores herramientas, y para escuchar, y esa voz poder traducirla, porque si te vas a poner a llorar con el entrevistado, no se le va a entender creo que a ninguno de los dos. Y la idea es poder escuchar a esa persona que está sufriendo, que está pasándola terriblemente o que necesita ayuda. Entonces, ¿cómo me paro yo frente a pantalla y de una manera más ecuánime puedo relatarles esto? Mi manera es tener terapias cada cierto tiempo. Eso es lo que he hecho casi siempre, desde que comencé la carrera, desde que tenía 19 años, porque
claro, uno comienza, en realidad, cuando uno comienza siendo policiales, viendo accidentes, viendo muertos constantemente, acuchillados, violaciones, crímenes, ¿no? Y poco a poco y te va formando y te va poniendo un poquito más recio, más duro. Y la idea no es perder la sensibilidad, sino controlar emociones. ¿Y cómo controlar las emociones? Algunos tienen mucha capacidad para controlar sus emociones, pero otros no. Entonces, busca ayuda y sigue con tu trabajo si es que te gusta, ¿no? Esa es mi recomendación. Bien, gracias, chicos. Hay otra consulta de Diego Rodríguez, de Chimbote. ¿Qué criterios han tomado ustedes para tratar la información sin que ésta llegue al sensacionalismo? No, y él no ha llegado, ¿no? Mm, Mi no. parecer creo que no ha llegado al sensacionalismo. Sería muy cruel. Así es. Sería muy cruel porque, ya les digo, eso nos toca a todos, no solamente a nosotros que lo estamos viendo. Ahora creo que todos los 142 personas que estamos conectadas, todos Ujú. tenemos a alguien que ha tenido coronavirus. Sí, en mi caso, a mi abuelo, mi tío, mi primo han tenido coronavirus. Y ser insensible por eso, No, nos toca a no, todos. particularmente a mí me ha dado, como les acabo de contar. O sea, sí, y nos toca a todos de manera distinta, tenemos compañeros. Y compañeros, Ajá. tenemos un amigo que ha fallecido en 5. Sí, Mario Bucana Sí, falleció, claro, camarógrafo de Panamericana, yo he trabajado con sensible él, con su fallecimiento. nos vemos en la calle, o Sí, sea, para nosotros también fue un shock porque también así nosotros es. siempre nos saludamos, hola, y nos damos un beso, ¿no? Se dan la Sí, mano, y somos mucho de tocarnos. Los peruanos sí, somos así, mucho de abrazarnos, de tocarnos, y más cuando somos compañeros y nos vemos todos en la calle, oye, hola, que no sé qué, así y es. entre comisión y comisión vamos conversando, y conversando de cerca, ¿no? Justamente. Y de pronto tuvimos que alejarnos todos, ya ni siquiera, a veces ni siquiera nos chocamos los brazos ni nada, sino decimos, hola, Sí, de lejos, por una cuestión de cuidado a todo el mundo. Entonces, yo creo que como a todos nos está chocando, es imposible llegar al sensacionalismo. Imposible. Es algo que ustedes han notado. Y si lo tienen, han detectado algo así, sería bueno que nos lo digan y nos lo comenten para poder tener más cuidado. así es. Gracias. Vamos con otra consulta de Córdoba Paz Faustino. ¿Cuánta importancia o relevancia tiene la labor periodística en estos momentos donde el Estado está haciendo mucha inversión en salud para que esto se lleve de forma eficiente? No logro captar muy bien la pregunta. A ver, otra vez. ¿Cuánta importancia o relevancia tiene la labor periodística en estos momentos donde el Estado está haciendo mucha inversión en temas de salud para que esto se lleve de forma eficiente? ¿Cuánta relevancia ¿Cuánta tiene importancia tiene? que ¿Cuánta informemos lo que importancia el tiene, Estado? claro, cuánta importancia tienen ustedes en la labor periodística en estos momentos donde el Estado está haciendo mucha Sí. inversión en el tema de salud? Mucha, yo diría, ¿no? Mucha importancia. Informar al margen de que el Estado haga estas inversiones, porque, por ejemplo, ¿no? Se ha dado los casos de las canastas, ¿no? Informar de nuestra parte, decir que, oye, mira, en aquel lugar no llegan estas canastas, pero sin embargo la municipalidad dice que sí llegó, y el poblador te dice que esto no tiene 1 kilo, tiene medio kilo, ¿Cómo esto estamos está logrados? pasado, y acá no hay 80 soles, sino acá habrá 40 seguramente. O sea, es mucha la importancia que nosotros creo que le damos a esto para el bienestar de aquellas personas que menos tienen. ¿Okay? Ajá. O los médicos, por ejemplo, las enfermeras, ¿no? Que muchas veces se quejaron de que no les llegaban los implementos de seguridad. Claro. Claro, el gobierno anuncia que están comprando, pero no les está llegando. En Loreto, por ejemplo, ¿no? Que se contagiaron médicos, que fue un escándalo, porque se morían, los médicos se morían, se habían contagiado porque no tenían las mascarillas, porque no tenían los guantes, porque estaban rotos. Así Entonces, es. ¿cómo te enfrentas? Es como ir a la guerra sin tu fusil. ¿Cómo haces? Entonces creo que allí nuestra labor es fundamental, ¿no? Escuchar la Claro. denuncia, exponerle y decir, oigan, está bien, estamos en emergencia sanitaria, el gobierno está desembolsando todo el dinero que tiene ahorrado, pero por favor distribúyenla de tal manera que llegue a estas personas que están atendiendo a los peruanos que se han infectado. Por diversos motivos, pero se infectaron. Sí. Y a la vez también, por ejemplo, ¿no? ¿Recuerdas hace poco? Ha habido personas inescrupulosas que han estado sustrayendo estas pruebas vendiéndolas, Vendiendo el servicio. vendiendo el servicio.
cómo no informar esto, ¿no? Ujú. Gracias chicos. Hay otra consulta de Anaís Cusi. ¿Qué nos recomendarían a los futuros comunicadores antes de salir a la cancha? Como coloquialmente se dice. ¿Para qué debemos estar preparados? Para todo. Sí, para todo en realidad, ¿Qué para todo lo que recomendarías? se viene. ¿Tú? Ya, a ver, ¿qué les puedo recomendar? A ver, mi experiencia, cuando salí de la universidad, bueno, es que yo cuando salí de la universidad ya tenía prácticas. Yo comencé a practicar desde que tenía en realidad 17 años. Comencé a practicar no necesariamente en prensa, pero cuando ya me metí a prensa, que fue a los 19, ya por ejemplo, yo lo que hacía era, mis trabajos de universidad eran para mí papallitas, porque yo ya trabajaba, entonces con una mano decía, y ya estaba, ¿no? Yo te recomendaría eso, que hagas prácticas antes de salir a la universidad, porque esa es una carrera de largo aliento, de todos los días, de un día a la vez, porque todos los días, así como en la vida, aprendes algo nuevo. Prensa es la vida misma, es contar lo que está pasando. Y las experiencias no son las mismas hoy, mañana y de aquí a un año, de aquí a dos, sino que son totalmente distintas cada día, ¿no? Entonces, un día vas a tener una cobertura tradicional, de repente una actividad oficial, o vas a tener una cobertura de una entrevista, de una nota light, pero de pronto un día llega el Papa, de pronto un día te mandan de enviado especial a Washington porque está ocurriendo algo, de pronto un día cubres una pandemia, como para la cual no estábamos preparados y de pronto tuvimos que aprender al paso, ¿no es cierto? Tuvimos que aprender el paso, así es. Tú que has tenido súper viajes por todos lados, es lo más complicado, no sé qué te has enfrentado. Manifestaciones, por ejemplo. Acá en Lima, Acá claro, muchas manifestaciones donde nos han cogido a piedras y a palos, bombas lacrimógenas que me han llevado al suelo al punto de arrojar y todas las cosas, porque la mascarilla se me salió, porque me agarraron me lo jalonearon, ya no podía, estaba con la cámara en vivo y no podía ni ¿cómo se llama?, acomodármela. Eso, sí, pasan estas cosas, pasan que, por ejemplo, yo he estado en un tema de fuego cruzado entre armas, ¿no? Por un lado, sí. un grupo de posesión de tierras y por otro lado pobladores y se daban de a tiros y nosotros estábamos, de alguna forma, llegamos a estar al medio y, por ejemplo, de estas cosas. Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe dónde ¿Cuándo estamos. cuándo vas a estar en el medio? A mí me pasó Sí. algo similar en provincia, estaba en Espinar, y no era un campo pequeño, era un campo, así me imagino como cuando hay problemas con los terrenos, ¿no? Que son los más complicados. Caminamos por el costado del cerro porque se están enfrentando dos, entre guaracas, que son matadoras, y entre balas de la policía, y de pronto no sé cómo, así también igual que Jimmy, no sé cómo llegamos al medio, y en el medio nos decían, ¡sal de ahí! Disparaban y todo. La vez pasada conversaba con mi terapeuta de eso y me decía, Lourdes, si has sobrevivido a manifestaciones, si has sobrevivido a esto, entonces la pandemia es algo que tienes que tomar de manera similar. Entonces, creo que tienes que estar preparado para todo, pero sin arriesgarte más de lo debido, porque todos tenemos familia, tiene hijos, tengo papás, que no queremos que sufran por nuestra cobertura, ¿no? O sea, lo que uno menos quiere es hacerla de héroe. Probablemente al principio uno dice, sí, que yo me meto, que yo estoy ahí. La adrenalina, ¿no? Que fluye en el momento, ¿no? Pero igual tomamos conciencia de que tenemos que también tomar nuestras distancias Pero lo aprendemos con los años, ¿no? De experiencia. Sí, lo aprendemos con los años. No es en Así una. es. Así que chicos, tengan cuidado. En todo. Tenemos un compañero de canal, uno muy joven, que le decíamos, no te acerques a los infectados, no los entrevistes. Sí. Lo entrevistó, se acercó, se infectó. Y se infectó, y ¿saben qué? Aunque es jovencito, no tiene entre 23 y 27 años, no tiene más, le dio mal, y estuvo internado en la clínica y nos contaba que no podía ni respirar, así que... Y es un chico saludable. Es un chico saludable, que hace ejercicios, que come bien, joven y sin bien. embargo. Y ya que Jimmy también hablaba... De mi parte, constancia, por favor, mucha constancia para los chicos que quieren hacer audiovisuales. Y ya que Jimmy estaba comentando que quizás el riesgo de él como camarógrafo en todas las coberturas que ha realizado, hay una pregunta direccionada por ese lado. ¿De qué forma creen que la sociedad debe contribuir a la labor periodística de una forma adecuada?
No salgan de su casa. Por favor, Ahora, no salgan. ahora no salgan de su casa, por favor, sí, utilicen mascarillas. Es que claro, ¿cómo te has contagiado? ¿Cómo se han contagiado nuestros compañeros? No necesariamente en su casa, porque iban del trabajo a la casa. Así Y es. con los buses que ponía el canal y todo. O sea, ¿se han contagiado dónde? En la calle. Es en el trabajo. Y por eso yo ponía en un post en Instagram, por favor, no salgan, porque nos contagian. Sí, sí, claro. Al margen de que llevamos todo un implemento de seguridad como el que ven atrás, Ujú. este, eh, nosotros corremos bastante riesgo en esto. Por ejemplo, ¿no? Ustedes que nos están viendo, posiblemente ahora, si ya están haciendo caso, se van una sola vez a la semana a hacer las compras, ¿no? Nosotros no, nosotros diariamente visitamos entre 4 a 5 zonas donde hay harta afluencia de público. Sí. Y Dios sabe cuánta gente está infectada y cuánto nosotros como carga viral, podemos estar Impulsando, ¿no? Sí, introduciendo a nuestro cuerpo, también, introduciendo a nuestro cuerpo el virus, ¿no? sí, bueno, y Sí, ahora que se va a levantar la cuarentena, y que peor tenemos aún. entendido eso, por lo menos, Sí. la gente va a salir a la calle. Bueno, los que tienen más temor no van a salir a cada rato, pero vamos a salir y nos vamos a contagiar. Ese es el detalle, ¿no? Y va a empezar a morir más gente. En otros países se ha reanudado la cuarentena. Sí, Aquí se ha parado la misma mucho. China, ¿no? Ahora está viendo En nuevamente China rebrotes, también. ¿no? En Chile, en Imagínense. China. Entonces, ¿y qué otra manera? Por ejemplo, a mí me pasó que a veces no son empáticos. Yo sé que están estresados. Todos estamos estresados. Todos, créannos, todos queremos matar a alguien en un día. Pero ¿saben qué? Por ejemplo, a mí me pasó que estaba con mi camarógrafo y con mi auxiliar. Ya les digo, los noticieros a veces se extendían mucho los primeros días. El noticiero empezaba a 5 de la mañana y terminaba a las 10 de la mañana. Para nosotros, hablar todo el tiempo no es que, o sea, disfrutamos porque somos comunicadores y conversamos todo el tiempo, pero caramba, estar en vivo, ya les decía, ¿no? Él con dos señales, recibiendo indicaciones, escuchando, mirando, yo teniendo el audífono constantemente, Y sin ver, pues. claro, y sin ver exactamente, ¿no? Y de pronto llegan las 10 de la mañana y uno está, ay, voy a tomar desayuno, ¿no? Y la gente, ¡pum!, se acerca. Es normal, lo podemos escuchar, pero eso no es el problema. El problema a veces, ¿saben qué es? Por ejemplo, yo bajo del carro, en esos días no había dónde comer, y ya comenzaban a abrirse recién las tiendas, y había abierto Belgravia, que estaba en la avenida Arequipa, pero no tenía moneditas, no tenía billetitos, no tenía nada. Entonces cruzo la pista con mis camarones porque también iba a sacar plata, y casi nos linchan porque un policía tuvo la mala idea de decirnos, ¿por qué caminan de a dos? Y le decimos, es que estamos trabajando y vamos a sacar plata para ir a comprar. No, pero su identificación, aquí está, le mostramos. No, pero en este momento ustedes no están trabajando. Caramba, o Ah, sea, explicarle, oye, policía, tú que también trabajas con mucha gente y están en retenes y son 5 personas que están juntas, estás trabajando. Por más que estés conversando en ese momento, estás trabajando. Por más que tomes una galleta en ese momento, estás trabajando, estás en tu jornada. Y la ujú. gente que estaba haciendo la cola para Plaza Vera, otra cola no tenía nada que ver, pero las señoras candeleras comenzaron a decir, ah, seguramente en este momento no estás trabajando, así que por favor, son de Latina, un poquito más y nos grababan. ¿Por qué? Porque queríamos tomar desayuno. Entonces, es una cuestión de empatía, nada más. ¿Cómo nos pueden ayudar? Por favor, no nos molesten. Sí, la vez No nos pasada también estresen. un compañero estaba comiendo algo, ¿no? Eso, pues, se retiró la mascarilla y en realidad ya había terminado ya, pero se acercó un señor todo molesto. ¿Y usted por qué no se pone mascarilla? Y es de Latina, porque le había visto el esto. O sea que ya no quisimos hacer problemas, y seguimos caminando y el señor decía, le voy a filmar, lo estoy filmando, ¿no? A ver, y así. Ya, pero Gajes del oficio, ¿no? También Gajes del comemos. oficio. pasa, tomemos agua. Vamos al baño, comemos, somos tan mortales como todos, entonces Somos humanos. Somos humanos, sí. Bien, chicos, gracias Lourdes, gracias Jimmy por haber estado esta noche junto con nosotros y haber compartido sus experiencias.